Buenas tardes, profesor. Nos toca exponer el tema 1 y vamos a empezar hablando del derecho empresarial. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Piero Josué, Arámbulo León, Naomi Xiomara, Alvarado Guanatico, Mariana Alejandra, Marín García, Valeria Ciero, Tawa Garrat y quien les habla, Mariana Felia de Agrojendesú. El derecho empresarial es una rama del derecho que surge en la edad contemporánea, comenzando con la llamada Revolución Francesa en el año 1789 y tiene como objeto de estudio a la empresa, el conocer cómo administrar un negocio de forma correcta en todas sus dimensiones, abarcando temas relacionados al ámbito público, privado y social. Por ejemplo, se tiene que tener en cuenta la contratación de empleados, cómo se aperturaría un negocio, cómo se asesoraría, cómo se podría expandir y también, en casos, cómo cerrar uno. Eso es, ya sea una microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa. Y se encarga de guiar las diferentes actividades mediante la determinación de derechos y obligaciones que se le atribuyen a los empresarios en base a las normas jurídicas. Asimismo, sanciona a las personas que incumplen dichas reglas. El derecho empresarial también es una rama del derecho que engloba a otras ramas de la misma, que están subsumidas dentro de ella, como el derecho comercial, siendo este el principal antecedente histórico del derecho empresarial. Y también se encuentra el derecho societario, el derecho laboral empresarial, el derecho tributario, el derecho civil patrimonial y demás. En la actualidad, el mercado no podría existir sin el derecho empresarial, ya que su creación perdura como una herramienta de gran importancia para todas las empresas, y así contribuye al correcto funcionamiento de los negocios y también al establecer una competencia sana entre otras, siendo indispensable la regulación de permisos legales, la revisión de derechos de autor o de marca, la realización de cobros, deudas y contratos, y también regula situaciones empresariales como el incumplimiento de proveedores, reclamaciones de pago de clientes y en algunos casos la demanda de trabajadores. Ahora, con respecto a la comparación con el derecho de sociedades, siempre ha existido la duda de si es lo mismo empresa y sociedad, ya que muchos autores, estudiantes, cometen el error al decir que es lo mismo. Sin embargo, nuestro profesor nos explicó esto con una sencilla frase, que es: toda sociedad es una empresa, pero no toda empresa es una sociedad. Y no importa qué sociedad, ya sea sociedad anónima, sociedad colectiva, entre otras. Una empresa puede formarse tomando un modelo colectivo y puede ser fácilmente una asociación, como lo es, por ejemplo, la YMCA, y ello no es una sociedad. Con esto, una sociedad es solo una especie dentro de un género que vendría a ser la empresa. Y esto quiere decir que no importa la actividad económica al cual se dedique la empresa, porque cuando hablamos de una persona jurídica que tiene un fin lucrativo, las ganancias sí se pueden distribuir con todos los miembros que conforman la organización. Y cuando el fin es no lucrativo, estas ganancias no se pueden repartir entre los miembros. Es lo opuesto. Es más, estas ganancias se reinvierten por el propósito al cual ha sido creada la empresa. Y ello no podría ser una diferencia. Por ejemplo, la católica es considerada persona jurídica dedicada a prestar servicios educativos universitarios, pero no es una sociedad. Es asociación porque su fin es no lucrativo. Es decir, sociedad y asociación pueden ser una empresa, solo que una es con fin lucrativo y la otra es con fin no lucrativo. Concepto de sociedad. Si bien es cierto, la ley número 26887, es decir, la ley general de sociedades, no tiene un concepto claro ante sociedad, nosotros lo podemos definir como una estructura económica que surge a partir de un contrato, dicho de otras palabras, un pacto o un acuerdo, el cual es celebrado por los socios fundadores, ya sea persona natural, personas jurídicas o ambos, donde se comprometen a aportar bienes, por ejemplo, una casa, un auto, propiedades, etc. O servicios, por ejemplo, si yo soy abogada, puedo brindar asesoría legal de manera gratuita, satisfaciendo así las necesidades de una comunidad específica, realizando de esa manera una actividad económica lucrativa, con el único objetivo de generar ganancias.
Una sociedad se puede constituir con un mínimo de 2 socios, pero es recomendable tener un tercer socio. ¿Y por qué? Debido a que, por ejemplo, si el primer socio decide irse por el camino A y el segundo socio decide irse por el camino B, será el tercer socio quien dirija por qué camino irse. Asimismo, se divide en sociedad irregular. Se dice que se realizó el contrato, mas no se escribió en los registros públicos, y sociedad regular, pues se hizo la escritura pública entre un notario, nos dieron la parte notarial y se escribió en los registros públicos. Asimismo, las sociedades se dividen en 7 tipos: sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad de comandita simple, sociedad por acciones, sociedad civil ordinaria y sociedad civil de responsabilidad limitada. Teoría sobre su naturaleza jurídica. Existe la teoría contractual, la teoría institucional y la teoría organicista. El filósofo francés Auguste Comte y el sociólogo inglés Herbert Spencer son los principales exponentes clásicos de esta teoría. Ellos consideran a la sociedad como un ser viviente y le atribuyen ciertas analogías con los organismos biológicos. Las características más comunes a todas las concepciones bioorganicistas son, en primer lugar, la consideración de la sociedad como una clase especial de organismo en el sentido biológico de la palabra, y luego la sumisión de ella a las mismas leyes biológicas bajo las cuales viven y se desenvuelven los organismos vivos. La teoría organicista es aceptable dentro de ciertos límites, los necesarios para establecer que en realidad existen analogías, mas no identidades entre la sociedad y los organismos biológicos. Que esas analogías permiten impugnar la concepción mecanista o atomista de la sociedad. Si se rebasan esos límites, no solo se llegaría a las conclusiones poco menos que absurdas, sino que fatalmente se desembocaría en la concepción totalitaria del Estado, que considera a las personas como simples células del organismo social, ordenadas en función de sus propósitos de grandeza. Varios escritores que han contribuido con la teoría de la organización definen las organizaciones de diferente manera. Los 3 primeros elementos que podemos encontrar es la colectividad, permanencia y rasgos comunes. Estos indican que las personas se reúnen para formar esos grupos colectivos y estables llamados organizaciones, al punto que en la actualidad son un lugar común. Los siguientes 4 elementos que podemos encontrar es la orientación a las metas, actividades diferenciadas, jerarquía y coordinación. Representan las características internas de las organizaciones que las distinguen de los grupos temporales de personas, como son las manifestaciones, y otra clase de instituciones como es la familia. El último elemento de la lista es la interacción con el ambiente. Reconoce que la organización sostiene algunas modalidades de intercambio con su ambiente. Toma algunas cosas de este y a su vez le proporcionan otras. También influyen en el ambiente y este a su vez les afecta. Las organizaciones no solo cambian su comportamiento, sino también cambian su estructura. Los diseños estructurados son las características internas distintivas de una organización y pueden variar con la evolución de una compañía y con las ideas de sus directivos respecto a qué clase de diseño será el más adecuado para las funciones laborales del personal y para lograr un buen desempeño en los ambientes cambiantes. Como se sabe, esta teoría es una reacción contra la visión contractualista de la sociedad, mientras esta pretende explicar las relaciones internas recurriendo básicamente a la figura del mandato. Aquella propugna por considerar que la sociedad es un ente colectivo que se asemeja del ser humano, está dotada de órganos que funcionan armónicamente, pero con competencia propia.